Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Disfrutemos este nuevo día juntos en la comunión, en la casa del Señor, o en los hogares, que también son de alguna manera un lugar donde compartimos con el Señor tiempos hermosos. Vamos a tener un domingo muy especial hoy, tenemos una visita muy querida. Nos acompañan Juan y Marta Leñú, de Iglesia de Aedo. Con hemos pasado, iba a decir, las 1001 juntas, pero bueno, hemos pasado muchas experiencias hermosas juntos, con Marta, también con Juan, con sus hijos. Y esta mañana nos visitan acá, así que va a tener tiempo Juan con la palabra, así que vamos a disfrutar también de eso. Comenzamos orando y después quiero compartir un texto y iniciamos al tiempo de alabanza. Señor querido, te damos las gracias por habernos dado este hermoso tiempo para compartir, una mañana un poco fría, nublosa, llovinosa, pero con el calor y el amor que nos da saber que estamos compartiendo un tiempo hermoso, como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, disfrutando como siempre, Señor, del privilegio de ser tus hijos, y que un día nos hayas traído a la comunión preciosa con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esa que Cristo compró con su sangre, por la cual dio su vida para hacernos parte de esta hermosa y bendita comunión. Queremos en esta mañana comenzar abriendo tu palabra y también preparándonos para alabar y adorar, porque somos adoradores, como Jesús nos enseñaba, en espíritu y en verdad, que son los que vos querés que te adoremos todos los días. Gracias por Jesucristo. Amén. Bien, les decía que quería primero que nada leerles unos versículos. Hay un libro que es fascinante, que es Apocalipsis, no el último libro de la Biblia. Yo creo que siempre lo tenemos muy presente por las revelaciones, justamente lo que quiere decir Apocalipsis, una revelación, las profecías, los tiempos finales, esos juicios tremendos. Pero comienza el primer capítulo con una visión que tiene Juan de un Jesucristo que lo ve como un cordero inmolado, con ropas brillantes, su rostro resplandeciente. Hay después dos capítulos que son cartas, epístolas a iglesias del lugar, de ese tiempo, cuando Juan escribe, pero también que representan los tiempos de la iglesia actual, en muchos sentidos. Y el 4 comienza un nuevo espacio en este libro, que es Juan llevado en el Espíritu hasta el cielo. Y antes de las revelaciones que tiene allí del 5 en adelante, son todos los juicios, las copas de ira, etc. Hay algo que me gustaría participar, que es capítulo 4, donde dice allí, por ejemplo, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea, me llevó Dios espiritualmente, Él estaba acá, pero estaba su Espíritu allí. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor de él del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Después describe lo que es el trono, los seres que estaban allí. Había 24 ancianos, había seres vivientes muy especiales que tenían rostros, caras. Pero quiero centrarme en esto, ¿no? Dice así, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive de los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, que representan, según muchos creen, a la iglesia y a Israel, 12 ancianos, 12 apóstoles y 12 patriarcas, 12 hijos de Jacob. Dice así, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran, me encanta esto, adoran al que vive por los siglos de los siglos, y dan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso que comience esta porción de la Biblia, del Apocalipsis, con un tiempo de adoración. Allí estaban los ancianos, que repito, pensamos que hablaban simbólicamente de la iglesia y de Israel. Los seres vivientes tenían 4 rostros, maravillosos, espectaculares, pero ¿qué hacían allí? Adoraban. Y acá, ¿qué hacemos esta mañana? Adoramos también. Después escucharemos la palabra que Juan nos va a compartir. Pero básicamente estamos acá para adorar, para alabar al Dios que nos creó, como dice acá, pero también al que, algo más, nos redimió.
no solamente somos criaturas de Dios, porque nos dio vida, nos dio un cuerpo físico hace ya algunos años, sino nos dio también una vida espiritual nueva, ¿no? Algo que estamos viendo todas las semanas que nos permite estar en comunión con Dios. Un ser nuevo, un Espíritu Santo está en nosotros para que le adoremos en espíritu y en verdad. Y ahora sí vamos a dar lugar a la alabanza para poder compartir el tiempo de... Buenos días, hermanos. Ya nos vamos poniendo de pie para empezar a alabar y adorar con el Apocalipsis, aquella adoración que mencionaba recién Alfredo, esa visión de Juan, que nosotros también, entiéndase bien, ¿no? Espiritualmente, veamos al Señor y lo contemplemos en esta alabanza. Porque contemplándolo, sabiendo que Él está presente, cada uno congregacionalmente, vamos a poder contemplarlo y adorarlo. Amén. Quien con toda
esa adoración comience ahora y no concluya cuando termina la reunión, sino que continúe en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes durante cada acción de nuestra semana. Amén. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies, me entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste Y me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
oración, ¿no? Y pensaba que las personas que fueron a los pies de Cristo era porque lo reconocían como Señor, no cualquiera iba a los pies del Señor. Los que iban buscando sanidad o consuelo o sus enseñanzas iban a sus pies. Y nosotros un día llegamos a los pies del Señor por su obra de salvación y ahora estamos acá porque un día Él nos salvó, si no estaríamos acá a sus pies. En Romanos 10, Pablo deseaba la salvación de los judíos, ¿no? Porque ellos no creían en el Señor, pero también deseaba la salvación de los gentiles, o sea, de todos los demás. Es algo muy lindo, Romanos 10. Dice, el mensaje está muy cerca de mí, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Estamos acá porque un día confesamos que el Señor nos podía salvar. Y siguiendo con esta alabanza, ahora que ya estamos a los pies del Señor y que somos de Él, vamos a celebrar lo que Él hizo por nosotros. Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, digno de alabanza. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderes. Vamos a celebrar lo que el Señor hizo por nosotros hoy. Perfecto, tu amor es perfecto. Celebraré, celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor.
celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, Jesús. A Jesús celebraremos todos los días de nuestra vida, de ahora hasta la eternidad. Amén. Vamos a alabar a ese Dios, el cual adoramos. Hizo cielos, hizo tierra, y que nos salvó de la muerte eterna, y que nos hizo hijos por su obra en la cruz. Vamos a cantarle a ese Dios que adoramos. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh Señor, te adoramos aquí. Vamos a ir terminando este tiempo de alabanza tan hermoso porque alabó cada corazón aquí reunido y cada mente puesta en el Señor. Entonces esa alabanza siempre llega al Señor de una forma muchísimo más hermosa que lo que puede emitir nuestro sonido. Así que estoy en lo humano muy complacido por esta alabanza y espero que cada uno de los que estamos aquí también lo estemos en el Señor para poder luego escuchar la palabra. Esa palabra tan actual, tan infinitamente amorosa para con nosotros y que nos pide que una vez que estemos a los pies del Señor, como alabamos hace un rato, y una vez que le adoremos, también le sirvamos, también seamos siervos, como dice esta alabanza, no para gloria de ninguno, sino siervos para su eterna, infinita, y no encuentro palabras, amorosísima gloria, maravillosa, espléndida gloria que el Señor tiene allí y aquí para con nosotros. Seamos siervos en lo que podamos, en lo que creamos que el Señor nos llama. No es necesario colgarnos carteles de nada, ni congregacionalmente armar grandes pompas alrededor de alguna actividad. Simplemente seamos siervos en lo personal y en lo congregacional para su gloria. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte con una inmenso amor, le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios su vida a mi favor.
Y qué hermoso, ¿no? Tomen asiento ya si quieren. Qué hermoso que podamos cantar, queremos que nos haga siervos. De hecho, somos siervos, fuimos llamados a ser siervos. Jesús decía que el que quiera ser el primero en el reino de Dios tiene que ser el siervo de los demás, ¿no? Y un ejemplo hermoso, lavó los pies de los apóstoles, aún de Judas, que lo iba a vender, aún de Pedro que lo iba a negar. Y ese lavar los pies era una muestra de una sumisión tremenda, ¿no? Como nadie podía haberlo hecho, ni siquiera los mismos apóstoles se pusieron a lavar los pies unos a otros, pero Jesús lo hizo, ¿no? Y fue un ejemplo, como dice la verdad, parecemos sus pisadas, un ejemplo maravilloso que nos está llamando hoy a vos y a mí a servirle. ¿Sabés? Yo no te puedo decir en qué vas a servir al Señor. Dios tiene para vos y para mí, para cada uno un propósito, un plan, una disposición. Y te va a llamar un día al servicio para algo en especial. Estate preparado y que tu palabra sea la de los grandes siervos de Dios. Señor, heme aquí. Acá estoy. No preguntemos nada, no cuestionemos, Señor, acá estoy. ¿Qué querés que haga? Acá estamos para servirte. Como Juan, cuando lo invité a compartir, me dijo, bueno, cuando quieras, bueno, buscamos una fecha y nos acompaña con Marta también. Y realmente es una bendición que podamos estar juntos en esta mañana, con ustedes también. Repito, con Juan Osuna y con Marta una amistad de muchos años, ya casi 35, 36 años de estar trabajando juntos con el Señor, para el Señor. Hemos pasado muchas experiencias lindas, algunas un poco duras, feas, pero lindas igual porque nos permitió aunar una amistad que nos lleva a los 17 años que no nos vemos seguidos, pero seguir unidos en el amor y el afecto en el Señor. Bien, ahora sí, Juan, te dejamos el lugar a vos, ya hablé yo demasiado. Mire, yo hablo toda la semana. Bueno, hoy habla Juan, así que hoy tienen para escuchar un nuevo predicador que va a compartir un tipo la palabra. Buenos días a todos. Si hay algunos que no he saludado todavía. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Contentos? ¿Pasaron la lluvia? La lluvia pasó. Y realmente fue muy lindo la invitación y poder venir. A veces siempre se complican las cosas un poco porque hay situaciones por ahí de la casa o de las actividades en nuestra iglesia, pero es una linda ocasión poder venir y poder compartir con ustedes. Y les traigo saludos de algunos hermanos que están allá en Aedo, que cuando se enteraron que veníamos para acá, enseguida mandaron sus saludos. Así que los invito a buscar allí, en Juan, capítulo 1, son dos textos que son muy llamativos para mí. Juan 1, 35 y Mateo 4, 18. Dice la palabra de Dios, 1:35 de Juan. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y por otro lado, Mateo, capítulo 4, versículo 18.
dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra con libertad, Señor. Agradecidos, Padre, por personas que te quieren servir, Señor, que quieren buscarte, como vamos a estar viendo ahora según lo que nos cuenta tu palabra. Pero te pedimos, Padre, que nos des entendimiento y que esta palabra, Señor, llegue a nuestra mente y también a nuestro corazón, Señor, para poder tomar decisiones para ti. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estos dos textos para mí son muy llamativos, ¿no? Porque en el registro de las Escrituras encontramos muchas personas que se destacan, ¿no? Y cada uno debe tener su propio preferido, ¿no? Supongamos Moisés, Abraham, David, ni que hablar del apóstol Pablo, ¿no? Pero hay personas que también están en la palabra y que no llaman la atención, pero tienen grandes lecciones que nos pueden enseñar. Y aquí encontramos a una de estas personas. Es precisamente Andrés, el apóstol Andrés. Dice que él estaba, según lo que leímos en Juan, él estaba en esta situación en el desierto, ¿no? Estaba en el desierto y estaba siendo discipulado o siguiendo a Juan el Bautista. El día anterior a esa situación, dice que Juan el Bautista lo bautizó al Señor Jesús. Dice que él vio el Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús. Y ahí él reconoció que este era el Cristo, el Mesías, el que había sido profetizado, el que había sido esperado durante tantos años por los profetas y por el pueblo de Israel. Ahí lo encontramos entonces a Andrés, en el capítulo de Juan, lo encontramos a Andrés que él ve que en la medio de la multitud, a orilla del Jordán, dice, era un lugar desierto, un lugar con poca gente, pero estaba lleno de gente por el Señor, y lo ven al Señor caminando. Entonces dice la palabra, fíjense, capítulo 1, versículo 36, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, Juan el Bautista, y siguieron a Jesús. No sé acá en Chascomús, pero en Buenos Aires, si alguien te sigue, empezás a guardar el celular, la billetera, no sé dónde la ponés, la gente, sobre todo las mujeres, van con la mochila adelante, ¿no? Para cuidarse de cualquier robo, ¿no es cierto? La cuestión es que ellos empezaron a seguir al Señor. Estos dos discípulos, bueno, no eran discípulos todavía, empezaron a seguir al Señor. Y dice que en un momento el Señor se da vuelta y le dice: ¿qué buscan? Y Andrés, un discípulo que no tenemos mucho registro sobre él, Andrés, ni corto ni perezoso, le dice: Señor, ¿dónde vivís? Porque ese es un lugar desierto, él apareció ahí. ¿Dónde vivís? Entonces el Señor directamente le respondió: vengan y vean, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y dice que seguramente, esto lo digo yo, ¿no? Habrán charlado tanto, el Señor les habrá abierto las Escrituras, de tal forma que pasó el tiempo y se hizo de noche. Dice que era la hora 10. Volver a sus casas iba a ser difícil. Entonces dice: y se quedaron con él en aquel día porque era como la hora 10. Y acá identifica a esos dos discípulos. Dice que era Andrés, hermano de Simón Pedro. Siempre aparece Pedro y su hermano Andrés. Pero en este caso es uno de los dos casos en que aparece Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Dice que Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Saben que hay un autor que dice, yo estoy completamente seguro de que Andrés y Pedro fueron a donde estaba Juan el Bautista porque tenían interés en las cosas espirituales. No fueron por negocios, ellos eran pescadores, no fueron por negocios, sino que fueron precisamente para seguirlo a Juan el Bautista y escucharlo a él. Y dice, versículo 41 del capítulo 1 de Juan, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, lo reconoció a Pedro y le dijo, te llamarás Pedro, ¿no? Simón, te llamarás Cefa, Pedro, que es, el traducido es piedra, ¿no? Creo que los nombres tenían mucho que ver con el temperamento de la gente, y en este caso Pedro era piedra, ¿no es cierto? Él fue muy destacado por sus cosas buenas para Dios, pero también algunas muy impulsivas. Ahora el segundo texto que habíamos leído, el de Mateo, es todavía más interesante, porque dice ahí que ellos ya no estaban en estos discípulos, Andrés y Pedro, no estaban en el lugar donde estaba Juan el Bautista bautizando, sino que aparecen en el norte de Galilea, en el norte de Israel. Y ahí dice la palabra que Jesús también fue para ese lugar. Son dos escenas, no sé si te das cuenta, dos escenas, dos lugares completamente diferentes. Uno era donde estaban con Juan el Bautista y otro es precisamente en el norte de Galilea, donde ellos tenían su lugar de negocio, vamos a decir, porque eran pescadores, estaban seguramente a la ribera del mar y ahí estaban pescando. Y dice, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, acá aparece Pedro primero, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Nos preguntamos, ¿por qué? Por un lado aparecen junto a Juan el Bautista en algo que es espiritual, pero por otro lado aparecen pescando y buscando su sustento. Evidentemente, dice un autor, ellos habían dejado por un tiempo su lugar de pesca, su trabajo, y viajaron o fueron a donde estaba Juan el Bautista porque ellos tenían ese interés espiritual, en ver si será cierto que el Mesías había llegado, y pudieron conocerle. Ahí no había ningún compromiso, solamente ellos estaban mirando si esa persona realmente era el Cristo, el Mesías, que tanto se había prometido. Bueno, versículo 19 de Mateo 4 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. Ellos entonces, miren este detalle, ¿no? Al instante, dejando las redes, le siguieron. Ahí podemos decir que este fue el llamado al servicio de Andrés y de Pedro. En este caso fue directamente el llamado oficial, ¿no? Vengan, dicen que era una costumbre que había en aquella época, que cada maestro, cada persona que enseñaba, buscaba a sus propios discípulos. Pero en este caso era diferente. Diferente porque el Señor los invita, pero ellos comienzan a ver una serie de maravillas que eran impensadas. Aquí comienza el tiempo en que tanto Andrés como Pedro lo empiezan a seguir al Señor y poder ver cómo Él estaba obrando. Dos situaciones, ¿no? Por un lado, escuchar al Señor, por otro lado, seguirlo. Saben que la Biblia nos habla de diferentes temperamentos, de personas completamente distintas. Y acá tenemos un caso bien marcado, ¿no? Lo tenemos a Pedro por un lado, que era impulsivo, que iba al frente, que predicó a 3.000 personas allí en Hechos, y dice que les predicaba el arrepentimiento. Después Pedro, encontramos diferentes situaciones donde él empezó a andar por el mar por fe, y después se cayó y el Señor lo sacó, y tantas otras situaciones donde vemos a Pedro que tiene ese temperamento de ir adelante sin ningún problema. Y esto está bueno porque el Señor lo llamó para el servicio. Pero también encontramos a un Andrés que no tenía ese temperamento. Pero sí yo quisiera remarcar
tres situaciones, tres detalles de la vida de Andrés que nos muestran a una persona que tenía una consistencia en las cosas de Dios, una firmeza, aunque él trabajaba y servía en absoluto silencio, no buscando ir al frente, como recién compartía el hermano, ¿no? No buscando ir al frente, no buscando ser llamativo o el hacerse propaganda, pero sí él siguió al Señor sirviendo. En primer lugar, yo diría que Andrés, para ser un discípulo o un líder, y era el menos indicado, porque cualquiera de nosotros, si queremos que algo prospere, una empresa, un negocio, lo que fuera, buscaríamos una persona que vaya al frente, como Pedro, ¿no? Que sea educable, que haga grandes cosas y que enfrente. Sin embargo, Andrés no era así. Andrés era completamente diferente. Vemos que él da importancia a las personas. Ese es un detalle de este Andrés, el menos indicado. En primer lugar, él da importancia a las personas en forma individual. Una de ellas, recién vimos, cómo él llevó a su hermano Pedro a conocer al Señor. Cualquiera diría, bueno, no es algo de gran notoriedad que él lo haya llevado. Pero fíjense el ministerio que tuvo Pedro posteriormente, y fue gracias a que su hermano, pienso yo que era el más chico de la familia, él lo llevó y gracias a eso el plan de Dios se fue perfilando, ¿no? Dios lo utilizó a Pedro grandemente, pero hubo un Andrés que lo llevó a los pies de él. En segundo lugar, da importancia a las personas porque, vamos a ver más adelante, él lleva a un niño a los pies del Señor. No quiero adelantar la historia, ustedes seguramente la deben conocer, pero él lleva a un niño que podría ser alguien insignificante, alguien que no tiene mucha importancia a los ojos de la gente encumbrada. Sin embargo, Andrés lo presenta también al Señor. Y un tercer detalle de que Andrés da importancia a cada persona es cuando en medio de la multitud, todo Israel siguiéndolo al Señor, todos querían conocerlo, escucharlo, en medio de eso aparecen unos griegos que quieren conocerlo al Señor. Andrés, dice la palabra, no vamos a adelantar la historia, ahora la vamos a ver en detalle, pero Andrés lleva a estas personas a conocer al Señor Jesús. Andrés se destacaba por ser una persona que era un puente para llegar al Señor. Y qué hermosa lección, ¿no? Que nosotros quizás podamos hacer actividades, ser responsables, pero que no perdamos de vista esto de ser un puente de personas para el Señor. Claro, esto requiere testimonio, requiere el hecho de poder tener acceso con las personas, buscar la manera de ser una puerta abierta, no una persona que le pone obstáculos a la gente, sino al contrario, ser una puerta abierta para el Señor. El primer detalle de Andrés, entonces, es que él da importancia a las personas en forma individual. Pero hay un segundo detalle de él, que es que él da valor a los dones insignificantes. Son cosas que son insignificantes. Y lo vamos a encontrar allí en Juan capítulo 6. Si me acompañan y después quieren marcarlo para poder leerlo durante la semana, va a ser algo realmente muy lindo. Juan capítulo 6, versículo 1, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le siguió gran multitud. ¿Sí? Ya está toda la gente siguiéndolo al Señor y se maravillaban viéndolo y escuchando sus enseñanzas, sus discursos. Dice, porque veían las señales que hacían en los enfermos, y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 5. Pasó el tiempo, el Señor seguía hablando, y enseñando, instruyendo y mostrando sus enseñanzas y sus verdades eternas. Versículo 5 dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe,
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cómo hacemos? Vieron que a veces para preparar una comida en la iglesia y nos vemos en figurillas, ¿no? Porque hay que la gente tiene que irse contenta, pero también muchas veces la plata está escasa, ¿no es cierto? Ellos tenían 5.000 personas que estaban escuchando lo que Jesús enseñaba. Y en medio de eso el Señor lo tienta a uno de ellos, de los discípulos, y le dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo los alimentamos? Porque esta gente nos va a empezar a tirar con algo, piedra o algo, porque el estómago pica, ¿no es cierto? Ahora, versículo 6 dice, pero esto decía Jesús para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Él ya tenía en mente lo que iba a suceder. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Este era el matemático, ¿no? Él decía, la verdad que la plata no la tenemos, pero aún así no alcanzaría para darle de comer a toda esta gente. Versículo 8, escuchen bien este. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ahora, es llamativo, ¿no? Andrés no era un ingenuo. Él sabía que esos 5 panes y los 2 peces no iban a alcanzar para alimentar a toda esa gente. Pero, ¿qué hizo? Se lo llevó a Jesús. Porque él sabía plenamente que no es lo que nosotros llevamos al Señor para que Él pueda hacer una obra, sino a quién se lo llevamos. A Jesucristo. Él sabía que el Señor algo iba a hacer con eso. Y le llevó a este muchacho, a este nene, este chico, para que el Señor pudiera hacer algo. Entonces Jesús, versículo 10, dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones, más las mujeres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, y dice que sobró como 12 cestas, creo que dice, no lo voy a buscar ahora, pero ¿se dan cuenta? Una persona insignificante, una persona que no es el más indicado para ser un líder o para ser un guía de otros. Sin embargo, Andrés, este discípulo que tenemos pocos detalles de él lleva a este chico a los pies del Señor, ofrece esos 5 panes y 2 peces, siempre lo digo al revés, pero ahora me lo aprendí bien de memoria para no pasar ningún papel. Lo lleva a este chico y el Señor hace la obra. Realmente a mí me emociona pensar en un Dios que muchas veces nosotros somos calculadores, ¿no? Tengo tanto, voy a poder hacer esto, lo otro. Pero sin embargo, en las manos de Él, las matemáticas son distintas, ¿no? Él puede cambiar las cosas, Él puede modificarlas. Él da valor, Andrés da valor a los dones insignificantes. Lo que vale, dice una frase, es la fidelidad. No es lo grande del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece ese regalo. Andrés, el menos indicado, entonces, por un lado, le da importancia a personas individuales. Es el puente de personas para llevarlos a Jesús. En segundo lugar, él da importancia a dones o a regalos o a cosas insignificantes, pero que en las manos de Dios pueden ser, en las manos de Jesucristo, que es Dios, pueden ser transformadas y utilizadas y sorprendernos. Pero un tercer detalle, este es el último, lo encontramos allí en Juan 12, capítulo 12. Juan 12, ya el Señor había comenzado su ministerio, ya era conocido, ya era rechazado por las autoridades de aquella época. Pero en Juan 12, versículo 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Esta fiesta era una fiesta judía. Venían de todo Israel, pero especialmente de Judea, a adorar en el templo, ¿no? Era un lugar muy especial para todos ellos.
y venían extranjeros, pero eran muy pocos. Bueno, acá tenemos un caso, ¿no? Unos griegos, dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. A ver, todo el mundo quería ver a Jesús. Todo el mundo quería saber qué decía, qué hacía, qué milagros hacía, si era realmente el que se esperaba durante tantos años. Felipe, versículo 22, fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahí aparece de vuelta Andrés. Andrés como un puente para estas personas que entre tantos no eran importantes. En realidad no se dice que eran funcionarios o políticos o gente muy encumbrada. Eran dos personas extranjeras. Quién sabe si ellos podían hablar el arameo como se hablaba acá. Hablarían en griego. La cuestión es que Andrés lo lleva al Señor. Y el Señor, dice la historia, termina en que él reconoce que esto es el comienzo, el hecho de que los griegos comiencen a querer también conocer al Señor, es el comienzo de que su hora, su desenlace, para ser apresado, después crucificado, muerto en la cruz, para que esto ya llegara. Es la hora del Señor, él le llamaba la hora, ¿no? Dice, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Andrés llevó dos personas, pero que en los planes de Dios, estas dos personas tenían un gran contenido, un gran significado para el Señor Jesús. Era una señal de que su hora ya estaba llegando. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿no? Andrés, ¿era un hombre de poca importancia? Si juzgamos por las pocas apariciones que tiene en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, pareciera que sí, porque nosotros somos completamente bombardeados por imágenes, por personas, que los youtubers, ¿no? ¿Cuántos youtubers hay hoy en día? Constantemente bombardeados por la publicidad. Andrés no era una persona muy publicitada. Quizás su hermano sí, como decíamos recién. Andrés no era como el apóstol Juan, por ejemplo, que él también, sin ser igual que Pedro, era una persona que escribió el Evangelio, escribió cartas con consejos inspirados de Dios, escribió el Apocalipsis, donde habla de las cosas que estaban sucediendo en las iglesias, pero también en el desenlace del final de los tiempos, ¿no? Donde él iba a vencer contra Satanás. Pero Andrés no era así. Tampoco era como Pablo. Pablo era el misionero por excelencia, ¿no? Pablo, ayer comentábamos con algunos hermanos, es impresionante su historia, porque él iba, predicaba en una ciudad, había gente que aceptaba a Cristo, que aceptaba el mensaje, pero había otros que lo rechazaban, y esos que lo rechazaban los denunciaban, entonces las autoridades lo buscaban y él tenía que irse a otro pueblo. Y decíamos, si yo tuve problemas acá en Chascomús, cuando voy a Lezama me cayó la boca, ¿o no? Porque ya tuve problemas. No, Pablo, él volvía a testificar, él volvía a enseñar la palabra, y volvía a tener problemas, pero tenía problemas por servirlo a Cristo, ¿no? Así que yo pienso que era el misionero por excelencia. Andrés no era así. Andrés tiene pocas cosas para contar, pero entre estas pocas cosas realmente vemos que la iglesia en sí, ¿no?, se forma de estas personas. Porque no todos hacen grandes cosas o llamativas cosas, sino está compuesta de aquel que facilita algo, un trámite, aquel que visita a aquel hermano que está con problemas, aquel que escucha a otros. Son cosas que no son notorias, no son llamativas, pero que Dios las ve. Dios vio precisamente el ministerio de Andrés y nos deja esa enseñanza, ¿no? Realmente nos preguntamos cómo se edifica una iglesia, ¿no? Con personas como Andrés, fieles al llamado, desinteresados de tener un renombre. Y hay un texto, ¿no?, que no vamos a buscarlo, pero dice Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar
a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así era Andrés. No lo hacía para agradar a otros ni para tener publicidad, sino que precisamente lo hacía porque Dios lo estaba mirando. Saben que en nuestra iglesia hay un joven, un hermano, que trabaja en una fábrica, ¿no? Y serían más o menos unas 30 personas, que todos trabajadores, en fin, ¿no? Se dedican a las impresoras, máquinas impresoras. Y él cuenta que tuvo un ascenso a encargado. Y ¿cómo te nombraron encargado? Dice, no, fue raro, dice, pero ahora entiendo por qué. El patrón, el dueño, cuando llegaba al mediodía, se iba a almorzar. Nosotros teníamos un tiempo para comer, pero él se iba más tiempo y volvía a la tarde. Y en algunos momentos que el patrón vino, fuera de la costumbre, encontró que estaban todos charlando, menos este muchacho que estaba trabajando. Entonces, eso lo vio varias veces. Y un día lo llamó y le dijo, bueno, mirá, llegó el momento de necesito una persona que esté como encargado, porque yo no puedo con todo, entonces pensé en ofrecerte este puesto a vos. Y él dice, pero ¿por qué me das esto? Dice, porque yo vi que no hacía falta que te estuviera vigilando. A la manga debajo de tus compañeros, te digo que estar vigilándolos. Pero vos eras un tipo que trabajaba constantemente y que eras responsable. Entonces él le contestó, dice, porque yo no trabajo para vos, dice, yo trabajo para Dios. ¿Y cómo tengo que hacerlo para Dios? Lo hago también para vos. Entonces ahí esa fue la razón, el motivo de su ascenso, ¿no? Hermanos, esta querida iglesia tiene que seguir creciendo, ¿no? Como la nuestra, también allá en Aedo, y se va a nutrir y se va a establecer y se va a hacer fuerte con personas como Andrés, personas que no necesitan que alguien nos vigile para hacer las cosas o sentirse comprometidos, sino que sabemos a quién servimos, a Dios. Sabemos que es el Señor el que quiere que nos preocupemos por otro, que podamos hacer algún trabajo de responsabilidad, que podamos ser fieles en lo poco, para que Él nos pueda poner en lo mucho. Es mi deseo que así sea, que el Señor nos siga bendiciendo para poder crecer más y más. Muchas veces vos podés pensar como Andrés, quizás, que no sos como el apóstol Pedro, Juan, Pablo, no tenés esas habilidades, pero Dios nos utiliza de la igual forma. Llama a unos y llama a otros. Y el trabajo, el servicio, el interés por las personas, lo pueden hacer unos y otros, porque a todos nos llama el Señor a hacer la obra. Ahora, todo empieza con Cristo, ¿no? Sabés que cuando habíamos leído ese texto allí, si quieren vamos a volver, en Juan capítulo 1, ese momento allí cerca de Jordán, cuando Andrés encuentra por primera vez al Señor Jesucristo, me llama la atención, ¿no? Porque ¿qué le impactó el Señor a Andrés? Ya con esto finalizamos. ¿Qué fue lo que le impactó de Jesús a Andrés? Y ahí yo anoté algunas cositas, ¿no? Que seguramente ustedes pueden encontrar unas cuantas más. Pero en primer lugar, encontramos que el Señor fue una persona transparente. Él lo llevó a su casa y le mostró dónde estaba parando. Ya como adulto, no sé si alquilaba una casa o una posada media rústica, un cuarto en esa posada. No sé, la Biblia no lo dice, pero sí está diciendo que el Señor lo que tenía lo mostraba. No tenía por qué ocultar nada. Y ellos vieron esta actitud del Señor. En segundo lugar, anoté otra, ¿no? Cuando Andrés y Pedro lo siguen y el Señor se da vuelta, ellos vieron que era una persona accesible. Decíamos recién que si en Buenos Aires alguien te sigue, estás mirando a ver en qué casa te vas a meter para que no te roben, ¿no es cierto? Hay muchos casos así.
Pero el Señor no buscó eso, sino al contrario. Fue una persona que se dio vuelta, que pudo charlar con ellos y los llevó a su casa. Ni qué decir que también fue impactado Andrés porque era una persona hospedadora. Se había hecho tarde, había estado charlando toda la tarde, se hizo de noche y los invitó a quedarse hasta el otro día. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del Señor es que el Señor es una persona interrumpible. O sea, vos podés interrumpirlo. Muchas veces esta loca vida de trabajo, de cosas para hacer, llamás a la persona y mira, ahora no puedo, pero sí la semana que viene podemos charlar un ratito. Tengo un ratito de 3 a 3 y media. O cómo te vas a aparecer en casa si no me avisaste. Bueno, estas cosas, ¿no? El Señor no era así. Saben que hace poco viendo una película que se trataba de gente en Noruega, creo. Un padre de familia lleva a su hijo a la escuela, pero claro, era una escuela nueva, él no conocía a nadie. Entonces, con el fin de que él se hiciera amigos, él charla a la salida de la escuela con otro chico de la escuela y la mamá lo viene a buscar al otro. Entonces el papá, teniendo un buen gesto, le dijo: discúlpeme, somos nuevos en esta zona, dice, pero ¿se podrían encontrar los chicos para ir a jugar, para pasar un tiempo juntos, en mi casa, en su casa? Y la señora dijo: a ver, un segundito. Sacó su agenda, ¿no?, o su celular, y se fijó y dice: sí, como no, ningún problema, dice. El martes que viene, de 3 a 3 y media, tengo un bache ahí, así que podrían encontrarse. ¿Cómo le vas a decir a un chico que la semana que viene? El chico quiere encontrarse ahora, quiere jugar ahora. Pero así somos muchos de nosotros, ¿no? No somos interrumpibles, siempre estamos atareados, haciendo cosas, programados en las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, el Señor impactó la vida de Andrés también porque tuvo acceso a él, a su persona, a charlar, a ser hospedado. Y finalmente, el detalle más hermoso del Señor, de la personalidad del Señor, es que se fija en personas como Andrés. Es que se fija y busca la manera de que esa persona pueda ser tan útil como aquel que se vende solo. Le dio importancia el Señor Jesucristo a personas como Andrés. Y hizo de él un gran siervo. Saben que no la Biblia, sino la historia de la iglesia primitiva y documentos que dicen que una persona como Andrés, con el correr del tiempo, vieron que los discípulos cada uno tomó diferentes caminos. Dicen que él tuvo un tiempo de servicio en Escocia y que llegó a Rusia en su difundir el mensaje de Jesucristo. Llegó a Rusia y en Rusia dice que fue recibido el mensaje de tal manera que hoy en día en Rusia es reconocido como el patrono San Andrés de los rusos, ¿no? Ahora, también la historia dice que él, por amor a Cristo, y en su testificar de él, dice que testificó una señora que era esposa de un gobernador. Y el gobernador se enojó muchísimo. El gobernador quería que su esposa volviera a ser la misma de antes. Ella no quiso porque ella había entendido que con Jesucristo empezaba y terminaba su vida. Y el gobernador se enojó tanto con su esposa, que mandó a crucificar a Andrés. Dice la historia que murió crucificado como su hermano Pedro, ¿no? Ahora, qué hermoso es saber, ¿no?, que contamos con personas como el Señor, ¿no?, que se preocupa por nosotros, que aún no teniendo grandes capacidades o pocas, Él nos capacita, Él nos llama a poder servirlo, nos llama a poder apreciar esta vida que comienza con Él. Y fundamentalmente esto empieza cuando nos arrepentimos, ¿no?, de nuestros pecados, de nuestras formas alejadas de Dios, y nos volvemos a Cristo. Le pedimos a Él que sea nuestro Salvador, que nos perdone nuestros pecados, y de esa manera el Señor nos perdone y nos recibe. Que esta sea tu historia y que tengas grandes servicios, o pequeños o no notorios, pero que puedas servir al Señor de una manera que lo honre a Él. Que el día de mañana, cuando otros, pueden ser tus hijos o los jóvenes de otra generación,
puedan recordarte por una persona que sirvió al Señor, se comprometió con el Señor, no con alguien en especial, sino con el Señor. Y de esa manera poder hacer que podamos llevar gloria a su nombre, ¿no? Que podamos agradarle de tal manera que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento sobre esta palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, un tiempo realmente especial, el hecho de poder encontrarnos, Señor, el hecho de poder abrir tu palabra con libertad, adorarte, Señor, porque encontramos allí a un Jesucristo que es una persona interrumpible, una persona accesible, una persona que nos abre la puerta de su casa para poder estar con Él, Señor, escucharlo y maravillarnos de su enseñanza. Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a caminar contigo, siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, por personas también como Andrés, una persona que no fue grandemente reconocida, pero que los pequeños detalles que encontramos en su palabra, Señor, vemos que son de gran utilidad para nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer puente con las personas, llevando tu mensaje. Ayúdanos a entender que las pequeñas cosas en tus manos pueden ser maravillas, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a ser accesibles, Señor, como lo fue Él, con personas individuales, llevándolos a los pies de Cristo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Juan. Qué hermoso el testimonio de Andrés, ¿no? Yo destacaría algo más de la persona de Andrés, como de todos los siervos del Señor. ¿Qué característica busca Dios en un siervo? La fidelidad. Que cuando al final de esas dos parábolas de los talentos y las minas dice, ¿cuál fue el reconocimiento? ¿Lo productivo? No, lo fiel. Y Andrés, como bien marcaba Juan, es tal vez uno de los no tan destacados. ¿Pero qué destacamos? Fidelidad. Fidelidad. Y eso es lo que Dios quiere también en vos y en mí, ¿no? Que seamos fieles en lo poco que Dios te da para hacer, con tus dones, tus talentos, pero que puestos como esos dos panes y los peces, perdón, 5 panes y 2 peces, yo también ya me confundía como Juan, con eso Dios puede hacer mucho. Con lo que Dios te dio, tus dones, tus talentos y también tus oportunidades. Hablamos un poquito de las oportunidades, no de las minas, son oportunidades. No dejes de ser fiel a Dios en lo poco que Dios te permite hacer. Gracias, Juan, hermoso el tiempo que hemos compartido. Vamos a prepararnos para el tiempo de la cena del Señor, ¿no? Compartir los símbolos. Recordemos que lo que estamos haciendo ahora es recordar uno de los mandamientos que Dios nos dejó, ¿no? Vimos hace algunos días atrás que había 2 mandamientos fundamentales a la iglesia: el bautismo y la celebración de la cena del Señor, participar de los símbolos. Y que estos símbolos que vamos a compartir en un momento más son justamente eso, una representación, un recordatorio de lo que hizo Jesús en la cruz cuando entregó su cuerpo, derramó su sangre, como vamos a compartir el pan y la copa que simbolizan eso mismo, ¿no? ¿A mí me iba para cantar, verdad, Laura? ¿O era al final? Bueno, sí, esperamos. Antes de tomar los símbolos, cantamos el himno. El himno número 15, ¿verdad? Dice este hermoso himno que vamos a cantar a Cristo, ¿no? Y estamos cantando al Señor, alabando al Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Por su gran amor. Si algo tenemos que destacar sobremanera del Señor es su amor, es su entrega por cada uno de nosotros. Puesto de pie, por favor, para cantar este himno, así ya después nos preparamos para tomar los símbolos. Cristo por su gran amor, como vino para ser mi salvador, tan humilde fue.
por amor de mí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Cantaré a Cristo quien en humildad cobró siempre la divina voluntad. Los enfermos ensanó, a los muertos levantó, a los pobres se colmó por su bondad. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria y gloria a ti. Cantaré a Cristo quien murió por mí, contaré lo que él ha hecho para mí. Mis pecados él llevó, mi perdón y paz compró, siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Y ahora sí, Señor, queremos darte gracias por darnos estos hermosos símbolos para recordar la obra de la cruz. Este pan que nos dejaste tan claro en tu palabra, allí en los evangelios, que iba a significar, a representar el cuerpo ofrecido en esa cruz, sufriente por cada uno de nosotros. Ese pan que iba a estar recordándonos que iba a ser partido, como fue partido, molido literalmente el cuerpo del Señor por cada uno de nosotros. Y esa sangre que vertida en la cruz del Calvario tenía el poder y tiene el poder aún hoy en día para limpiarnos de todo pecado y traernos a la comunión bendita con vos. Esa sangre estaba simbolizada, está representada en la copa, para poder de esta manera recordarlo cada vez que nos reunimos, Señor. Cada vez que nos encontramos para celebrar esta hermosa cena del Señor, esta santa cena, como la llamamos también, cumpliendo con ese mandamiento hermoso. Hagan memoria de mí, pero solamente hasta que Jesús venga a buscarnos otra vez. Un día ya no habrá pan ni una copa, estará el mismo Señor Jesucristo resucitado, descendiendo de los cielos para buscar a su iglesia y para llevarnos a las moradas celestiales que Él nos fue a preparar. Pero hasta que ese día llegue lo seguimos recordando en estos símbolos. Por eso, Padre, bendice el pan, bendice la copa, para que lo podamos hacer memoria de Él cada día, cada domingo especialmente, de manera tan especial. Lo dejamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Ya terminando nuestro tiempo esta mañana, recordar también que tenemos la oportunidad, a veces no lo hacemos públicamente porque, bueno, a veces hay visitas, pero tenemos la oportunidad de ofrendar, ¿m? Y lo hacemos siendo con un corazón agradecido. No por obligación, no por compromiso, sino porque queremos dar a Dios algo de lo que Dios nos ha prosperado en la semana, en el mes, como sea. Así que también recordemos después, está en tu corazón, está allí la ofrenda, y también una ofrenda especial para Confe, un ministerio muy importante de hermanas que apoyan la obra misionera, Comisión Femenina, Comisión Misionera Femenina, donde Judy y Marta han estado mucho tiempo sirviendo, Patricia también lo hace, por supuesto, también ahora, Cristina Alicia también ha estado. También ser parte de la obra de Dios a través de los misioneros, ¿no? Así que bien, vamos a terminar con una oración. Y le voy a pedir nuevamente a Juan, si que hace una oración, por favor, para terminar la reunión. Juan Leñú, perdón. Dice así, junta los dos Juanes, perdón. Perdón, discúlpame. Padre, te damos gracias por este tiempo tan lindo, Señor. Gracias porque junto con la iglesia, Señor, como familia de Dios, hemos podido dar personas, Señor, recordar tratados, Señor, de poder tuyo, Señor, de cuidar. Hemos sido trasladados, Señor, al reino de nuestro reino. Gracias por él, Señor. Feliz a este tiempo de la ofrenda, Señor, de nuestra iglesia. Y ayúdanos a que cada uno de nosotros, Señor, podamos servirte y amarte, adorarte, Señor, con un corazón contigo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Juan, otra vez. Dios los bendiga a todos. Nos vamos a saludar tranquilamente. También allí habilitamos los micrófonos, los hermanos que están en Buenos Aires, si quieren compartir un saludito. Allí, Beatriz, Cristina, Víctor. Buena semana para todos. Bendiciones. Buena semana. Bendiciones. Gracias, familia, primos. Beatriz también. Bendiciones a todos. Chao. Buen fin de. Buen fin de.